Antes de que existiera la Cosa Nostra como la conocemos hoy, hubo un hombre que cambió las reglas del crimen para siempre. Esta es la historia del arquitecto de la mafia moderna, Lucky Luciano. Nacido como Salvatore Lucania en la sofocante isla de Sicilia, en el año 1897, su vida comenzó en medio de la precariedad. La pobreza dictaba el destino de muchas familias sicilianas a finales del siglo XIX, y la de los Lucania no era la excepción. Salvatore tenía apenas 9 años cuando cruzó el Atlántico, su familia buscando una oportunidad en la inmensa e implacable ciudad de Nueva York. Su nuevo hogar era el Lower East Side, un hervidero de inmigrantes, hambre y ambición. Para muchos jóvenes, el sueño americano se diluía entre las paredes mugrientas de edificios atestados. Luciano, sin embargo, no soñaba con oficinas ni aulas. A muy temprana edad, abandonó la escuela y se internó en el mundo de las pandillas, las apuestas clandestinas y el contrabando. En las calles, Salvatore aprendió 2 cosas que marcarían su destino. Primero, que la violencia puede abrir puertas cerradas por la ley o la pobreza. Y segundo, algo aún más peligroso, que la lealtad comprada a menudo es una ilusión. El Lower East Side no solo era un lugar de miseria, sino también un campo de entrenamiento para futuros capos. Allí, Luciano conocería a quienes serían sus grandes aliados: Meyer Lansky, un joven brillante de origen judío, y Bugsy Siegel, un tipo temido por su imprevisibilidad. Juntos se especializaron en la extorsión, el narcotráfico y las apuestas ilegales. Cada detención, cada noche en el calabozo, era solo un peldaño más hacia algo más grande. Luciano nunca se dejó intimidar por la policía ni por los jefes de las familias italianas. Siempre salía más fuerte, más astuto. Donde otros veían un simple juego de poder, él veía una estructura, una empresa capaz de generar fortunas inimaginables. Luciano no era solo un matón, dirían más tarde los que lo conocieron. Era un visionario. Vio en el crimen una empresa, no una simple guerra entre familias. En los años 20, las mafias italianas de Nueva York estaban sumidas en un conflicto sangriento. Joe "The Boss" Masseria lideraba a un grupo, mientras que Salvatore Maranzano comandaba a sus rivales. Los asesinatos, traiciones y ajustes de cuentas eran el pan de cada día. Estados Unidos estaba seco por la prohibición, pero las calles se inundaban de sangre. Luciano, sin embargo, jugaba en ambos bandos, tejiendo alianzas y traicionando solo cuando era indispensable. Su mayor jugada comenzó en la sombra. Primero, facilitó el asesinato de Masseria. Apenas unos meses después, maniobró para que Maranzano corriera la misma suerte. Con 2 golpes certeros, Luciano eliminó a 2 generaciones de líderes mafiosos en solo un año. En cuestión de meses, el orden antiguo se derrumbó. Los viejos códigos de honor, la idea de una mafia fragmentada en clanes rivales, murieron junto a los antiguos jefes. Luciano tenía una visión. Quería poner orden en ese caos y evitar que el negocio se destruyera a sí mismo mediante guerras interminables. En solo un año, Lucky Luciano acabó con 2 generaciones de líderes mafiosos. ¿Su objetivo? Poner orden en el caos. Entonces, nació la Comisión, un consejo formado por los líderes de las 5 familias más poderosas de Nueva York. Por primera vez, la mafia contaba con una jerarquía real, reglas claras y un sistema para evitar disputas mortales entre familias. Era, en palabras de quienes lo vivieron, la ONU del crimen organizado, y Luciano, como buen arquitecto, ocupó el puesto de secretario general. Con la creación de la comisión, Lucky Luciano no solo sobrevivió al viejo orden, lo reemplazó con uno nuevo, cambiando para siempre la historia de la mafia en Estados Unidos.
En los años 30, Nueva York era un tablero de juego para los audaces. Y Lucky Luciano demostró ser el mejor de todos. Había llegado el momento en que el crimen organizado dejó de ser un conjunto de bandas rivales peleando por las sobras. Con Luciano, la mafia evolucionó, se convirtió en una auténtica empresa, una máquina de hacer dinero. Los burdeles, los antros de juego clandestino y el narcotráfico, antes fuentes dispersas de riqueza para distintos clanes, pasaron bajo un mismo control centralizado. Luciano orquestó todo desde la sombra, con una frialdad de contador y la visión de un magnate. Si en Nueva York algo generaba billetes, ya fuera una partida de cartas oculta, un garito de apuestas ilegales o el tráfico de heroína llegada desde Europa, Luciano estaba detrás, asegurándose de que todo tributara a la gran organización. Pero fue el control de la prostitución lo que terminó haciéndolo caer. Durante años, Luciano y sus aliados crearon una red industrial. Desde la coordinación de madames y proxenetas hasta los recaudadores que pasaban por los locales cada semana, todo funcionaba con precisión de reloj. Miles de dólares circulando cada noche, protegidos por abogados, policías corruptos y una red de silencio. Incluso quienes no aprobaban su negocio comprendían, con Luciano había orden, reglas, vigilancia y miedo. Sin embargo, en 1936, el fiscal Thomas Dewey decidió romper el mito de la impunidad. Dewey, joven y ambicioso, entendió algo clave. La opinión pública necesitaba un enemigo claro, y nadie encarnaba mejor al crimen organizado que Luciano. Lanzó una campaña feroz. Agentes infiltrados, escuchas clandestinas, testimonios arrancados en la oscuridad. Al final, lo que llevó a Luciano ante la justicia fue un cargo menor comparado con el alcance de sus negocios. No fue el tráfico de drogas ni los asesinatos, fue la explotación de la prostitución. Igual que Al Capone, Luciano fue atrapado no por el crimen mayor, sino por no cuidar las cuentas pequeñas. El juicio fue un espectáculo. Las testigos, muchas traídas a la fuerza y temerosas, narraron la estructura y el miedo. Para Dewey, la condena era un trofeo. 30 a 50 años en una celda fría. El imperio tambaleándose, al menos en apariencia. Porque Luciano, incluso desde prisión, siguió siendo un jugador esencial, y el destino, o tal vez la política, jugó a su favor. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos temía amenazas en los puertos de Nueva York. Espionaje, sabotaje, submarinos enemigos acechando las costas. ¿Quién tenía poder real para controlar los muelles y asegurarse de que nada indeseado ocurriera? La mafia. Las autoridades se acercaron a Luciano, que aún desde la cárcel conservaba los contactos y el respeto de todos los soldados del bajo mundo portuario. El trato fue claro, cooperación a cambio de indulgencia. Luciano no lo dudó. Protegió los puertos, garantizó el movimiento de armas y suministros, y mostró una lealtad pragmática al país que intentaba borrarlo. Cuando terminó la guerra, le conmutaron la pena, pero había un precio, el exilio. En 1946 fue deportado definitivo a Italia. Pero ni la distancia ni la vigilancia constante lograron silenciarlo. Desde un piso en Nápoles, Luciano siguió moviendo piezas. Ayudó a dar forma a redes de tráfico internacional, conectando la mafia siciliana con Nueva York y Sudamérica. Murió en 1962 de un infarto en el aeropuerto de Nápoles, justo cuando iba a reunirse con un productor de Hollywood. El último sueño, ver su vida convertida en leyenda. Hoy su legado sigue vivo. El sistema de comités, la comisión de las 5 familias, la profesionalización del crimen, todo lo inventó Luciano. No fue el más sangriento ni el más fanfarrón, simplemente fue el más inteligente. Sino en la administración implacable y el control invisible. La mafia, desde entonces, nunca volvió a hacer lo mismo, y todo comenzó con Lucky Luciano.